Bueno, existen muchas señales de las casas posesionadas. Cuando dentro de los hogares hay cosas maléficas, terribles, oscuras, diabólicas. Y a veces pasa que la gente no cree, busca todos los pretextos del mundo para decir, no, es que se me cayó el vaso, pues porque estaba mal puesto, es que se prendió tele porque hubo un bajón de energía, es que se movieron los focos porque se cimbró la tierra, es que se oían voces porque están los ecos antiguos y muchísimos pretextos. La realidad es que si hay niños o hay personas jóvenes, es muy peligroso porque no se sabe qué es lo que hubo antes, qué fue lo que vivió ahí, quién vivió, qué pasó. Se suicidaron, hubo asesinatos, hubo mortandad, hubo pestes. Es importante conocer, hubo rituales, hubo brujerías. Es importante mucho conocer la procedencia, porque son no miles, inclusive podemos decir millones de casas a nivel mundial que tienen actos de posesión y que, bueno, muchas personas no saben hasta que pasan por un ataque de alta magnitud. Pero aquí, ¿cuáles son las señales cuando una casa puede estar posesionada por algún ente, alguna legión, alguna energía, inclusive algún alma descarnada, olvidada, que la dejaron atorada en ese lugar, que no son tan agresivas? Yo siempre recomiendo que si sienten algún efecto de los que voy a escribir abajo, de los que voy a transcribir, perdón, en la parte más adelante, o conocen algún clarividente, medium, algún psíquico, y se los confirma, es mejor salir del lugar. Y si no creen en lo espiritual, directamente en los esotéricos o videntes, pues recurran a una iglesia o a alguien que pueda descartar un peligro, sobre todo en su familia o en su persona. Sobre todo hay lugares donde están más marcados, es como en Salem, en Estados Unidos, en Chicago, en Alaska, algunas partes de Estados Unidos. Realmente desde la guerra civil, ahí hubo muchos pactos, desde las peleas entre blancos y negros que hubo al principio, hasta que después lucharon inclusive la gente de color negra con la gente de color blanca y se unieron. Pero hubo muchos pactos diabólicos para poder lograr y controlar el país de parte de Lincoln, de muchas personas que estuvieron en este tipo de guerra en ese tiempo. Normalmente hacían muchos pactos, eso se los vuelvo a repetir, y eso los llevó a mover un país y a cargar muchísimas casas y a crear muchos portales. Normalmente las casas poseídas, normalmente luego las compran y tienen cosas muy antiguas. Es importante sacarlas, así sea una cama esté muy bonita o un juego de sala, pero que vean que tiene imágenes medio extrañas o estrellas o diabólicas, pues mejor sáquenlo, regálenlo o quémenlo. La realidad es que no es bueno a veces tener cosas, sobre todo gente que no conocieron. Si es gente, familia o algo y son cosas de la familia, pues no hay problema, o amistades, ¿no? Normalmente todas estas casas poseídas se debe entender que es un lugar donde energías, hay sombras, hay fantasmas, espectros, entidades. Son normalmente vibraciones llamadas o conocidas como ectoplasmas, apariciones que se han apropiado de estos lugares. Estos fenómenos son una alteración psíquica, fenómenos extraños, poltergeist, de desplazamiento de objetos, cambio de temperatura, frío, movimientos drásticos en las brújulas, sueños que parecen reales o con experiencias aterradoras, apariciones y también ataques que no imaginas que existan. Normalmente despertar lastimado, rasguñado, golpeado, con dolor de cuerpo, mareado, con ansias de atacar a alguien, de golpear, de pelearse, de manejar con ganas de hacer alguna tontería, suicidarse o atropellar a alguien. Eso pueden provocar con todas esas energías.
Las casas a través de tu energía toman vida. Muchas veces tiene mucho que ver los artículos que existan en esos lugares, pero las casas infestadas por parásitos demoníacos pueden ser escuchadas y oír que hablan, lloran. Todo eso se queda atrapado entre los muros, las energías, ecos psíquicos y de quienes ahí vivieron en ocasiones donde se realizan rituales, invocaciones, sesiones de espiritismo, ouija, maldiciones. Los fenómenos son respuestas de eventos terribles ejecutados en esos lugares, violaciones, abortos, homicidios, rituales de magia negra para matar a seres humanos, incluso de evidentes o psíquicos que a través de su voz o escritos hablan de sufrimiento y dolor a un ser humano o en el planeta. Cuando algún vidente o un psíquico siempre atiende personas con muchos sufrimientos y mucho dolor, a veces se quedan atoradas energías no agresivas, pero sí con mucho sufrimiento y eso a veces los hace tener mucha tristeza, ¿no? Entonces, de todo esto, normalmente es importante que ustedes vayan acomodándose y decir, bueno, en mi casa está esto o en mi casa no está esto. Y es muy raro encontrarlo. La realidad es que de, no sé, de 1000 casas, a lo mejor una pueda tener algo muy leve, ¿no? Pero, o a veces hasta más casas. Pero bueno, sí que me gusta platicar, explicar, porque no precisamente para que vean a mí como persona o como esotérico, sino busquen en donde ustedes vivan a alguien que los pueda apoyar o ayudar en caso, o inclusive la iglesia o el pastor que ustedes le tengan confianza. Inclusive usted puede vivir en un lugar nuevo, pero si el lote o la construcción antigua ya está infestada, los eventos pueden continuar en ese sitio. Si no se sale a tiempo, podría seguirlos, inclusive las almas o las energías a donde ustedes decidan ir. Normalmente, en estos casos siempre es recurrir a una persona, lo vuelvo a repetir mucho, no quieran sahumar o echar el licor con la boca o empezar a expulsar o aumentar madres y decir groserías porque no es lo que normalmente se debe de hacer. Recuerden cómo es la casa de Amipille, la bruja de Blake. Todo esto normalmente va pasando y sí le va llegando a la gente. Entonces sí es importante, muy importante que ustedes se den cuenta de lo que es una casa infestada por almas o por energías oscuras. Que tengan cuidado, que no quieran decir esto no existe, esto no pasa, a mí no me van a hacer nada, y váyanse a quién sabe qué, y váyanse para allá, y y y pa, o sea, no. Recuerden que esos seres de eso viven, de las groserías, de que los ofendan. Hacen como que se van, indignados, pero la realidad es que no se van. Se quedan ahí esperando otra vez el momento o ver a quién pueden atacar. Mi recomendación es que cuando haya algo muy extraño, haya mucho frío, si tienen una brújula se mueve como de un lado para otro, oyen pasos muy drásticos, oyen cadenas, oyen muchos ladridos de perros sin motivo aparente, los gatos se erizan y empiezan a maullar, se oyen voces extrañas, idiomas latín o otros idiomas que desconozcan, personas que de momento estén durmiendo y de momento se levanten sin motivo aparente y los quieran llevar a algún lugar, que sea en sonambulismo, pero que piensen en un lugar especial. Hay muchos síntomas, pero principalmente que esté muy fría la casa, que prendan las luces y apaguen, que se pueda prender la tele y se apague, que hayan bajones de luz. Normalmente es una de la primera reacción, los bajones de luz, la frialdad, la brújula. Eso es parte importante, los sueños negativos, las pesadillas de terror. Eso es principalmente cuando una casa sí tiene un acto de posesión, no precisamente diabólica, pero sí puede ser espiritual, energética o oscura. Pero bueno, ustedes deciden, yo aquí les comento más o menos cuáles son algunos de los síntomas que puede tener una casa e inclusive una persona, porque la persona anda débil, muy baja de energía, enojada, alterada, se para de mal humor, no tiene ganas de nada, tiene muchas náuseas normalmente, le dan temperaturas sin motivo aparente, que no hay ninguna enfermedad médica, los médicos lo descartan, parece como si tuviera mucha depresión, debilidad cuando antes no la tenía.
es importante atenderse o ver a alguna persona que los pueda apoyar. Bueno, los dejo y es la primera parte, luego seguiré con la segunda. Nos estamos viendo.